Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Mi tema se llama Fue por amor. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en el Getsemaní me ha mantenido en un quebranto y ha transformado mi vida en 15 días. Yo espero que ustedes también puedan salir diferentes en esta tarde. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acabamos de leer uno de los pasajes más intensos y profundos de la Biblia. Yo creo que es la base para nuestra vida cristiana. Es uno de los pasajes incomprensibles para nuestra mente humana, porque jamás vamos a poder comprender, entender lo que sucedió en aquel lugar, en el huerto del Getsemaní. Jesús sabía que su hora había llegado. Los principales sacerdotes y los fariseos ya andaban buscando la forma para matar a Jesús, y Judas Iscariote sabía que en ese lugar podían encontrar a Jesús, así que cuando lo denunció dijo: yo sé dónde lo podemos encontrar. Jesús celebró por última vez la Pascua, lo que es para nosotros la Santa Cena. Dice que se reunió con sus discípulos, partió el pan, tomó el vino y les repartió. Y después de haber cenado con ellos, dice que se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí en el monte de los Olivos, Jesús acostumbraba a orar con su Padre. Era el lugar favorito que él escogía para tener comunión con su Dios, con su Padre. Y fue el lugar que él escogió para entregarse voluntariamente. Fíjense, Getsemaní significa prensa de aceite. Allí en ese lugar, en ese huerto, había una máquina, una prensa para extraer el aceite. No es casualidad que nuestro Señor Jesucristo escogiera ese lugar para tener la agonía más inmensa. Jesús estaba siendo en ese lugar prensado, estaba siendo exprimido a todo lo que daba. Jesús se lleva a sus discípulos, deja a algunos de este lado y les dice: quédense ustedes aquí, y se lleva a 3 de sus más íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran sus más íntimos de los 12. Y les dice: quédense ustedes aquí, y dice, como a un tiro de piedra, no muy lejos de ellos, se retiró y se postró a orar. Y luego dice: y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús les dice a sus amados, a sus amigos más amados, les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía lo que le esperaba en ese lugar, pero él no ocultó sus sentimientos, no ocultó cómo se sentía. Les dice a sus amigos: estoy tan angustiado, porque él en ese momento estaba pasando por un intenso dolor, por una intensa angustia. Cuando leemos Lucas es más específico. Lucas dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. La agonía de Jesús comenzó allí en el Getsemaní.
¿Qué era lo que producía esa agonía en Jesucristo? La angustia que él estaba pasando en ese momento no era causado por un dolor físico, no era causado por una enfermedad, ni por miedo a la muerte. Jesús no tenía miedo a la muerte, mucho menos miedo al diablo. Aunque él en ese momento estaba siendo envuelto en densas tinieblas, pero la causa de sus sufrimientos no se debía a eso. ¿Qué podemos ver en el Getsemaní? Getsemaní es el lugar del máximo sufrimiento. Jesús estaba siendo prensado en ese lugar. Jesús estaba siendo exprimido al máximo, estaba siendo aplastado. Decíamos anteriormente, fue el lugar que él escogió para entregarse voluntariamente. Era su lugar favorito de comunión íntima con su Padre. Allí en ese lugar les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Había caído en una depresión profunda. Ahí en ese lugar fue el lugar donde sudó grandes gotas de sangre por la presión emocional y espiritual que él estaba sufriendo en ese momento. Y les dijo: me siento morir de dolor. Los estudiosos bíblicos dicen que Jesús estuvo a punto de morir en ese lugar, allí en el Getsemaní. Y cuando vamos a Lucas 22:44, lo podemos corroborar porque dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Agonía es una muerte lenta, ¿verdad? Fue terrible ese momento. Tanto que dice la Biblia que tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecer a Jesucristo. Tuvo que necesitar Dios enviar a alguien. Yo creo que ese ángel debió haberle dicho a Jesús: ánimo, campeón, tú sabes lo que vienes, tú vas a ganar esa batalla. Muchos van a ser salvos, muchos van a ser liberados. Tu lugar está ahí en el cielo, tu trono te está esperando. Estamos esperándote con ansias. No sé, me imagino yo que los ángeles le dijeron eso. Nunca vamos a poder comprender, nuestra mente nunca va a poder entender por qué el Hijo de Dios, por qué el Santo tuvo que pasar todo eso allí en el Getsemaní. Ahora yo quiero decirles, amados hermanos, cada uno de nosotros vamos a pasar nuestro Getsemaní. Si no es que en este momento tú ya estás pasando tal vez un tiempo oscuro donde no ves la salida, estás pasando un tiempo doloroso. Las causas pueden ser múltiples, pero las hemos vivido. Tal vez las estás pasando en este momento. Y en ese momento del sufrimiento, del dolor, de la aflicción, de la tristeza, se nos cierra el mundo, ¿verdad? Nuestros pensamientos se nublan, pareciera que fuéramos los únicos que estamos pasando por ese momento de crisis. Nosotros como familia pastoral hemos pasado tiempos de Getsemaní, tiempos duros de mucho dolor, muy difíciles. Hace más de un año yo recuerdo que estábamos pasando un momento tan difícil cuando nos dice el médico acerca de mi hija Jocabet: carcinoma papilar con metástasis. Qué momentos tan difíciles, qué momento tan duro. Yo en ese momento venía caminando y tan solo verle el rostro a mi esposo ya no necesitó decirme nada, solo le vi el rostro. Y yo me paré y las piernas me empezaron a temblar. Y yo decía: no, Señor, por favor. Yo le decía a mi esposo, lo jalaba y le decía: no, es que no puede ser, es que a mi hija no le puede estar sucediendo eso. Me puse a temblar, me puse a gritar. Getsemaní es el lugar del máximo sufrimiento. Otra cosa que podemos ver en el Getsemaní es que es el lugar donde solo estás tú y tu Dios. Nadie te va a poder comprender, nadie va a poder entender lo que tú estás viviendo en ese momento. Tal vez te van a querer dar un consejo, porque es lo que solemos hacer cuando alguien está en una crisis, ¿verdad? Queremos darle un consejo. Si está enfermo, queremos ofrecerle un medicamento, ¿verdad? Pero nada puede, ni un consejo, ni la medicina puede calmar ese dolor, porque no es un dolor
físico, sino es un dolor emocional, es algo que traes ahí atorado, ¿verdad? Y Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste, mi alma está angustiada, me siento morir. Y los discípulos en la luna. Por tercera ocasión Jesús vino a sus discípulos y les dijo: me siento morir, me siento muy mal. Pero dice que los discípulos estaban muertos de sueño, no entendían lo que Jesús estaba viviendo en ese momento, lo dejaron solo. Getsemaní, amados hermanos, es el lugar donde los demás no te van a poder ayudar, porque no entienden tu dolor. Es el lugar donde los demás no pueden tomar las decisiones por ti. Tal vez te vas a sentir completamente solo, te vas a sentir incomprendido, porque solamente estás tú y tu Dios. Y tenemos que traer todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa situación al Padre, a nuestro Dios. Yo recuerdo que oraba 24 horas al día. Durante 7 días yo estuve orando a cada instante, a cada momento, clamando a Dios. Dejé de comer por 6 días esperando los resultados. Amados, ¿cómo son tus tiempos con Dios? ¿Cómo son tus momentos con el Señor? A Jesús lo vemos en la Biblia todo el tiempo orando, en comunión con su Padre. Cuando la multiplicación de los panes, lo vemos elevando su oración al cielo y orando a Dios para que se multiplicaran los panes y los peces. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, también lo vemos clamando, lo vemos orando. Les enseñó a sus discípulos a orar. Ante la tumba de Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, lo vemos orando. Y aún colgado en aquella cruz, a Jesús lo vemos clamando al Padre. Amados, la oración es el arma más poderosa contra todas las luchas, contra todos los problemas y las batallas y las tentaciones que nosotros podamos pasar en esta vida. Nuestro Señor Jesús en el Getsemaní, en esa densa oscuridad, lleno de horror, de angustia, Él desnudó su alma, no fingía delante de su Dios. Así que cuando vengamos al Señor en esa necesidad, tenemos que mostrarnos tal como somos, dolidos, enojados, deprimidos. Así recuerda que solo estás tú y tu Dios. Otra cosa que podemos ver en el Getsemaní es que Getsemaní es el lugar donde se cumplirá la voluntad de Dios y no la nuestra. Jesucristo dice, sometió su voluntad a su Padre. Él dijo: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, Señor, sino como tú quieras. Él estuvo a punto de morir allí en ese lugar, pero dice que Él oraba más intensamente al Padre. Él le decía tal vez al Señor: no me permitas morir en este lugar, porque Jesús tenía que morir conforme a las Escrituras. Y este es otro proceso que nosotros pasamos cuando nos estamos enfrentando a la dificultad. Nos resistimos a la voluntad de Dios. No queremos pasar ese momento difícil, porque, amados, no es fácil. Cuando te detectan una enfermedad, ante la muerte de un ser querido, no es nada fácil. Cuando pierdes tus bienes, ¿recuerdan a Job? Cuando fue atacado por Satanás, primero se fue contra sus bienes. Job era riquísimo, destruyó todos sus bienes. Y luego se vino contra sus hijos. Todos sus hijos murieron en un solo día. Y posteriormente lo atacó en su cuerpo. Dice que una sarna maligna. Cuando tú no ves respuesta, ninguna respuesta ante tus problemas, estamos siendo procesados, pasados por la prensa, estamos siendo exprimidos, pero en ese duro proceso se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Cuando venía aquella angustia a mi corazón de ver a mi hija desesperada, llorando, yo decía: Señor, yo estoy aterrada, Señor, me duele, Señor, tengo tanto miedo, Señor. Getsemaní es el lugar de la resistencia
pero también es el lugar de la rendición. Tiene que llegar un punto en tu vida donde tú digas, está bien, Señor, me rindo. Me entrego a ti, Señor. Entrego esta situación a ti, Señor. Aún en contra de nuestros deseos, aún en contra de nuestra voluntad, tenemos que decirle al Señor, entrego esta situación a ti, Padre. ¿Qué es lo que quieres, Padre? No tenemos que decirle al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Sino tenemos que venir en humildad al Padre y decirle, ¿para qué es esta situación, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar en esto? No lo entiendo, Señor, pero te lo entrego porque yo sé que tú tienes lo mejor para mi familia, tú tienes lo mejor para mi matrimonio. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, traerlo todo y decirle, si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Cuando vamos a Isaías, podemos ver el cuadro más claro de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, del 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Hay dos razones principales por las cuales nuestro Señor Jesucristo sufrió la agonía en el Getsemaní y fue crucificado en aquella cruz. La primera de las razones fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Si pudiéramos comprender, amados hermanos, si pudiéramos entender, fue Dios quien lo puso, fue Dios quien cargó en Jesús todos nuestros pecados. Fue Dios quien lo estaba quebrantando en ese lugar. Dice, fue herido de Dios y abatido. Dios lo sujetó a padecimientos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice se hizo pecado, porque nuestro Señor Jesucristo era santo, era puro. Dice, por nosotros lo hizo. Jesús se convirtió en pecado. Esto es muy profundo de entenderlo. Jesucristo estaba soportando sobre sus hombros la maldición que era para nosotros los pecadores. Porque Él estaba en el lugar del pecador y debía sufrir en lugar del pecador. Dios estaba poniendo sobre Él todos nuestros pecados. Y aunque no lo podamos comprender, porque no se puede entender una cosa de estas, ¿verdad? Pero fue por ti y fue por mí que el Padre lo puso a sufrir allí en el Getsemaní y en la cruz. Fue por ti y fue por mí. ¿Cuántas le dan la gloria a Dios por ello? La agonía de Jesús comenzó en el Getsemaní y terminó colgado en una cruz. Fue por amor. Fue por amor. ¿No te parece incomprensible? ¿No te parece maravilloso? ¿Cuántos se saben San Juan 3:16? ¿Pueden repetirlo fuerte conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo.
De tal manera, amados, expresa el gran amor del Padre por cada uno de nosotros. De tal manera tiene que ver con el Getsemaní, con la cruz. Dios lo dio todo por nosotros. Dios amando más a los humanos que a su propio Hijo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimar es que Dios no fue tacaño, que Dios no se limitó. Él lo dio todo por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Por lo que Él padeció en ese lugar, en la cruz, ahora Él nos ofrece el regalo de salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese regalo costó demasiado. Costó la sangre de Jesucristo, costó su vida misma. Es un regalo es un regalo, y un regalo es algo gratuito. Es por eso, amados hermanos, que debemos de valorar el sacrificio que Jesucristo hizo. Él dice: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras que nosotros podamos hacer y pensar que por eso vamos a ser salvos. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Es regalo de Dios, dice. Es regalo de Dios, pero ese regalo costó demasiado. Lo diré de nuevo, ese regalo costó la agonía de Jesús en el Getsemaní, costó mucho dolor, mucho sufrimiento, muerte de cruz. Y es por eso que tenemos que abrazar ese amor, tenemos que abrazar y valorar esa misericordia del Padre, ¿verdad? Es maravilloso. Dice que Él está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. Pero tenemos que valorar ese regalo. ¿Cómo lo valoramos? Siendo hijos obedientes, amándolo con todo nuestro corazón. Isaías 1:16 dice: lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué hermosas palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Qué hermoso es saber que hay perdón por la sangre de Jesucristo. Qué hermoso saber que por muy malos que sean nuestros pecados, tú podrás estar diciendo en esta tarde: es que lo que yo he hecho no tiene perdón, es demasiado feo, es horroroso. No importa los grandes que sean tus pecados. Dice la palabra del Señor que si venimos a Él arrepentidos, somos limpiados de toda maldad, de toda iniquidad. Cuando reconocemos el sacrificio de Jesucristo, lo que Él pasó en el Getsemaní, en la cruz, fue para que nuestros pecados, para que nuestras maldades, nuestras iniquidades fueran perdonados solamente por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Jesús? Bendito sea su nombre. En segundo lugar, Jesús padeció para compadecerse de nuestras debilidades. En Getsemaní, Él padeció toda la gama del dolor humano. Dice Hebreos 2:14 que Él se hizo semejante a los hombres. Jesús fue 100% divino y 100% humano. Dice Juan: y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús tuvo que humanarse, tuvo que hacerse como uno de nosotros para poder entendernos.
Y Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y ahora Él nos invita, y dice el versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Cuántos necesitamos acercarnos a esa gracia? Es un trono de gracia. No es un trono donde somos juzgados. Es un trono de gracia. Amados, Jesús fue despreciado. Fue varón de dolores, dice, experimentado en quebrantos. Fue escupido. Le arrancaron toda la barba, fue avergonzado, lo desnudaron para colgarlo en aquella cruz, fue azotado 40 azotes, le pusieron una corona de espinas. Jesús quedó completamente desfigurado, irreconocible. Él pasó todos los dolores para poder entendernos. Yo no sé qué estés pasando en esta mañana, yo no sé qué tan grande es tu dolor. Hay de dolor a dolor, ¿verdad? A veces el dolor es insoportable, pero nuestros dolores jamás van a poder ser más grandes que el dolor que nuestro Señor Jesucristo pasó en aquel lugar. Y ahora dice, Él se compadece de nosotros, Él comprende nuestras debilidades porque pasó cada una de las pruebas. Y Él pasó la prueba. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Hemos visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en el Getsemaní. Su agonía, como Dios cargó en Él, puso sobre Él, sobre sus hombros, el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, debemos valorar ese gran sacrificio porque costó demasiado. Aunque ahora Él nos regala la salvación, nos regala la vida eterna, pero costó la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Él fue despedazado en ese lugar para perdón de nuestros pecados y para sanidad de nuestra alma. Si en esta hora tú necesitas pedir perdón por algún pecado, por alguna situación, ¿verdad? A veces tenemos luchas internas que nos llevan a hacer cosas que lastiman el corazón de Dios, que lastiman a Jesús. Pareciera que lo volviéramos a crucificar de nuevo, ¿verdad? Hay cosas a veces que lastiman a nuestra familia, cosas malas que hacemos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y en esta tarde, ven a Jesús, ven al sumo sacerdote. No hay nadie como Él. Jesucristo es el sumo sacerdote y dice que Él traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y decirle: papá, yo te he fallado. Papá, yo no he valorado tu sangre. No he valorado lo que tú hiciste en la cruz. No he valorado que tú cargaste con todos mis pecados en el Getsemaní. Estuviste a punto de morir por mí. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de perdón. Él es un Dios de restauración. No hay pecado por más grande que el Señor no pueda perdonar. Él dice: si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Él está a la diestra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Convierte ese lugar en un altar. Ve el trono de la gracia del Padre y acércate a Él y pídele perdón por tus pecados. Dile: perdóname, Jesús. En esta mañana reconozco que te he fallado. En esta mañana, Señor, límpiame de mi maldad, límpiame de mis pecados. Pero también, si tu necesidad es muy grande, a veces como cristianos hay situaciones difíciles, vivimos con miedos, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, incomprendidos por circunstancias dolorosas que pasamos. Dirige tu mirada al gran sumo sacerdote. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él está en el cielo mirándote, te conoce por nombre, conoce esa situación. Entrégalo a Él. Él es el que dijo: mis ovejas, mis hijos oyen mi voz, y yo los conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nada ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué puedas estar viviendo en esta vida que te arrebate de la mano de Jesús? Nada ni nadie, dice. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Qué estás viviendo? Dice: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros en Él. Clama a Él. Suelta todo en Él. Abraza el amor de Jesús. Abraza el perdón de Jesús. Sabes, Jesús, aunque sufrió en ese Getsemaní, no se quedó ahí. La Biblia dice que Él afirmó su rostro y se entregó voluntariamente y fue a la cruz. Pero tampoco se quedó en esa cruz colgado. Tampoco se quedó en aquel sepulcro. La tumba está vacía. Está en Jerusalén hasta el día de hoy, vacía. Jesucristo se levantó de la tumba, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por tu necesidad, por tu pecado. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde. Gracias por tu infinito amor. De tal manera me has amado, Señor. Te alabo y te glorifico en esta hora. Te doy muchas gracias, Señor. Vivo de rodillas delante de ti, Señor. Desde que Cristo limpió mis pecados, limpió mi maldad, sanó mi corazón, yo vivo de rodillas delante de Él. Agradecida delante de mi Padre Celestial por lo que Él hizo en la cruz. Dice que Él se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres digno, digno, digno eres, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud y nuestra adoración. Gracias.